Bueno, jóvenes, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar, o voy a empezar con la grabación de la clase del tema uno. Cuando hablamos de dengue hay que tomar en cuenta que el paciente con dengue ya tiene que abordarse más que todo como síndrome febril, ¿no? Porque el paciente con dengue no llega como confirmado, llega como un caso sospechoso. Y dentro de ese caso sospechoso hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías relacionadas con síndrome febril y que tienen alta incidencia a nivel local. Por lo tanto, el paciente con dengue debe abordarse como un paciente con síndrome febril, donde van a tener tres opciones en este caso: dengue, zika y chikungunya. En este caso, estas arbovirosis, que son básicamente enfermedades endémicas para esta zona, para esta región, por el clima que tenemos, el crecimiento urbano, ¿ya? Las tres son transmitidas por un vector, que es en este caso el mosquito de tipo Aedes, ¿no? Entonces tenemos las arbovirosis, eh, em, son enfermedades transmitidas principalmente por mosquitos del género Aedes, especialmente el Aedes aegypti. Y si el Aedes albopictus ha aumentado sustancialmente, y esto es gracias a la urbanización no planificada, la movilidad humana, el cambio climático, la expansión del vector, la deficiencia en el saneamiento ambiental y la circulación simultánea de varios virus en la misma región. Es así, de esa manera que inclusive tenemos pacientes que ingresan con más de una enfermedad, inclusive a nuestra consulta de emergencia, ¿no? Paciente que viene con dengue más Zika o Zika más chikungunya, o dengue más chikungunya de manera eh, ambas enfermedades de manera asociada, y quedan obviamente cuadros en este caso más graves. Por un lado tenemos el dengue, que viene a ser una enfermedad viral aguda de tipo sistémica, puede producir falla de cualquier órgano y desencadenar inclusive falla multiorgánica. Es una enfermedad potencialmente grave, en este caso causada por el virus dengue. ¿Ya? El dengue o el virus dengue, en este caso un arbovirus del género Flavivirus, del cual existen cuatro serotipos de tipo de uno, 2, 3 y 4. Se transmite principalmente por la picadura, en este caso, del mosquito infectado, el mosquito de tipo Aedes, del género Aedes. Aedes, principalmente el Aedes aegyptis, muy diferente al Zika del chikungunya, que vamos a ver que además del Aedes aegyptis, también el otro vector es del mismo género Aedes, pero el Aedes albopictus. La importancia en este caso del dengue radica que es una enfermedad que puede evolucionar desde una forma febril, ¿no? Leve hasta, o inclusive autolimitada, hasta una forma de dengue grave o dengue con signos de alarma. Por otro lado, tenemos el Zika, una enfermedad viral reemergente producida en este caso por el virus Zika, que es también otro tipo de arbovirus perteneciente al mismo género, el Flavivirus, ya transmitido también por el vector que es el mosquito del género Aedes, que en este caso tanto el género Aedes aegyptis como el Albopictus. También puede transmitirse, y esto lo diferencia de las otras dos enfermedades, tiene una transmisión también que puede ser por vía vertical, es decir, pasar de la madre al feto, por vía sexual, transfusional y con menor frecuencia exposición laboratorial. La relevancia en este caso del Zika reside en las complicaciones, que son de dos tipos: neurológicas y obstétricas, ¿no? Desde el punto de vista neurológico adulto, puede desarrollar síndrome de Guillain-Barré u otros tipos de polineuropatías o mielitis, y desde el punto de vista obstétrico, puede, a través de la transmisión vertical, desarrollar el síndrome congénito por Zika en las mujeres embarazadas. Y la tercera enfermedad que tenemos dentro de los síndromes febriles, el chikungunya, que viene a ser una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes, tanto Albopictus como Aegyptis, ¿no? Causadas por el virus chikungunya, un arbovirus en este caso, a diferencia del dengue y del Zika. El virus chikungunya viene del género alfavirus de la familia Togaviridae, ¿ya? El rasgo distintivo del chikungunya, a diferencia de sus otros dos homólogos, es el dolor articular severo, asociado obviamente al cuadro febril con el cual llegan los pacientes. Este tipo de manifestación articular es de tipo simétrico y que compromete pequeñas a grandes articulaciones y que puede llegar a ser incapacitante. Si bien la mortalidad de chikungunya es baja, la importancia clínica de esta enfermedad radica en el grado de discapacidad que puede producir en el paciente en la etapa ya post-enfermedad, post-chikungunya, y vienen a ser trastornos articulares que pueden perseverar hasta 3 meses después. Y en el caso que el paciente ya cursa con un cuadro articular previo, puede exacerbar este mismo.
¿ya? Por lo tanto, el chikungunya en este caso tiene cierta preferencia a eutrofismo para el tejido articular y periarticular. En cuanto a la epidemiología, estas tres enfermedades se desarrollan principalmente en regiones tropicales y subtropicales, asociadas a clima húmedo, urbanización acelerada, acumulación de agua, crecimiento poblacional, movilidad humana. Todo esto favorece una reproducción del vector y una mayor transmisión viral. Los brotes simultáneos es lo que ha producido el aumento de la incidencia de cuadros graves, ¿no? Entonces, y esto se debe a la co-circulación de los tres, de los tres virus en la misma zona endémica, asociado a los mismos factores de riesgo previamente mencionados. Dentro del dengue, que es de los tres, la arbovirosis de mayor carga, de mayor incidencia y asociada a mayor cuadros graves, y esto está asociado obviamente también a su mayor expansión global. Por otro lado, el Zika. Su potencial radica en la transmisión vertical sexual y en las complicaciones obstétrico-congénitas y neurológicas que pueden presentar los pacientes. Y por otro lado, el chikungunya, que está asociado a brotes explosivos, ¿no? Aumento marcado y abrupto de la incidencia de los cuadros sospechosos y asociado también a la carga de la enfermedad crónica y discapacidad que pueden tener estos pacientes. Por lo tanto, las tres enfermedades corresponden o pertenecen a un problema de salud pública donde la profilaxis es crucial y dicha profilaxis depende de la vigilancia epidemiológica. Las tres enfermedades son de reporte epidemiológico al CEDES. Eh, Esta profilaxis también depende de un diagnóstico y tratamiento oportuno, la educación comunitaria y el control integrado del vector. La etiología, por un lado tenemos el virus dengue, ¿no? La enfermedad de dengue causada por el virus del dengue, conocido como DEM dentro de su terminología, que tiene, hemos dicho, cuatro serotipos, donde estos serotipos, cada uno de estos cuatro serotipos, uno, 2, 3 y 4, son antigénicamente diferentes, ¿no? Eh, Dato, car- ya. Eh, Estos cuatro serotipos son antigénicamente diferentes, que quiere decir que en el caso de la infección por uno de ellos produce inmunidad duradera, pero contra el mismo serotipo, ¿no? Al ser una infección viral y al actuar con la línea blanca de los linfocitos, pues el organismo crea memoria para este tipo de enfermedades. Sin embargo, al ser subtipos antigénicamente diferentes, la infección, por ejemplo, por el serotipo 1 me produce inmunidad de memoria para solamente el serotipo 1, cosa de que si al año siguiente yo me expongo a otro serotipo, pues voy a desarrollar la enfermedad probablemente de nuevo. En cambio, si me expongo al mismo serotipo al cual yo ya ya tengo inmunidad de memoria, pues probablemente curso un cuadro leve o asintomático inclusive, ¿no? Entonces, la exposición a diferentes serotipos no protege de manera completa, ¿no? Esta memoria, gracias a esta capacidad de que son antigénicamente diferentes entre los cuatro serotipos. El virus del dengue, recordemos que es un virus de tipo ARN perteneciente al género Flavivirus de la familia Flaviviridae, similar al virus del Zika, ¿no? Que también el virus del Zika es otro virus ARN perteneciente a la familia, al género Flavivirus de la familia Flaviviridae, ¿no? Los tres, tienen el mismo vector, el mosquito del género Aedes, con la diferencia que en este caso para el dengue es el Aedes aegyptis y para el Zika y el chikungunya es tanto el Aedes aegyptis como el Albopictus, ¿no? Y por otro lado, el agente etiológico para el virus de chikungunya viene a ser, para la enfermedad de chikungunya viene a ser el virus del chikungunya, conocido dentro de su terminología como chip B, un virus ARN, pero a diferencia de los dos previos, este virus es del género alfa virus de la familia Togaviridae, ¿no? Estas enfermedades entonces comparten vector, que es el mosquito del género Aedes, comparten distribución geográfica, ¿no? Área húmeda, zona tropical y subtropical, pero se diferencian por su agente causal, ¿no? Cada uno con el virus respectivo, virus de dengue, virus Zika y virus chikungunya. Tienen ciertas diferencias en la familia viral. Recordemos que en este caso el virus del dengue y el Zika pertenecen a la familia, a la misma familia, la Flaviviridae, y el chikungunya, por otro lado, a la familia Togaviridae. Los mecanismos adicionales de transmisión son similares, ¿no? El mismo vector, y órganos diana diferentes, ¿no?
Generalmente el dengue ataca más que todo el plano endotelial vascular, el Zika más que todo las complicaciones neurológicas y obstétricas, y el chikungunya tiene cierto trofismo sobre el tejido articular y periarticular. Factores de riesgo, entonces tenemos ambientales como clima húmedo, lluvias, humedad, persistencia o presencia de criaderos. Factores de riesgo sociales como urbanización desordenada, falta de saneamiento, almacenamiento de aguas servidas y movilidad humana. Factores de riesgo individuales, como la edad extrema, los mayores de 65 años, los menores de 5 años, el embarazo, más asociado a este caso de la enfermedad del Zika, comorbilidades, es decir, paciente que venga ya con patologías de base como diabetes mellitus, hipertensión, Chagas, pacientes oncológicos o con trastornos reumatológicos, pues van a tener mayor predisposición a cuadros severos y menos predisposición a cuadros asintomáticos, inmunosupresión, exposición previa, como en el caso del dengue, exposición previa a otro serotipo diferente al cual ha estado expuesto actualmente el paciente y o viajes a zonas endémicas. Por otro lado, factores de riesgo asociados a cuadros más severos, desde el punto de vista del dengue, la infección previa por otro serotipo, la exposición posterior a otros serotipos, en este caso, va aumentando la incidencia de la probabilidad de cuadros graves, ¿no? Mientras más exposición he tenido a más serotipos diferentes, si bien no tengo la memoria de la exposición previa, mayor probabilidad de cuadros severos, ¿no? Comorbilidades y patologías de base, retrasos en el diagnóstico, y esto de retraso en el diagnóstico es frecuente debido a que los tres dentro de la fase leve tienen sintomatología similar, ¿no? Entonces eso se retrasa el diagnóstico específico y el tratamiento específico para cada uno de estos trastornos y mayor probabilidad de desarrollar signos de alarma para dengue y mayor probabilidad de desarrollar cuadros graves. Para el Zika, los factores de riesgo específicos para Zika, pues está el embarazo, la transmisión sexual, la exposición laboratorial en menor incidencia y las transfusiones. Y en este caso, para el Zika hay mayor riesgo de síndrome congénito para Zika. Para el chikungunya, los factores de riesgo asociados a esta patología en específico, la edad avanzada, me da mayor predisposición de cuadros graves, enfermedad articular previa. No es un síndrome febril que afecta el sistema articular, por lo tanto, si el paciente ya tiene patología articular previa, puede exacerbar cuadros articulares más severos, eh, más asociado a formas prolongadas de artralgia, una artropatía crónica que no solamente se limita al cuadro febril de los primeros 10 a 14 días de la enfermedad, sino un cuadro articular que persiste inclusive hasta posterior a los 3 meses y que puede desarrollar discapacidad funcional. Fisiopatológicamente, por un lado, el dengue, posterior a la inoculación, bueno, cursa en fases iniciales por un cuadro de diseminación y replicación viral. Como el organismo está expuesto a una noxa, pues esta exposición al virus del dengue y esta replicación viral activa el proceso inflamatorio. En el caso del dengue se desarrolla una tormenta de citocinas inflamatorias, ¿no? Con aumento de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, lo cual predispone a un proceso inflamatorio severo con amplificación justamente de la respuesta dependiente totalmente de anticuerpos, en este caso si el paciente ya ha estado expuesto previamente a otro tipo al mismo dengue, pero probablemente a otro subtipo, ¿ya? Eh, este proceso inflamatorio, esta tormenta de citocinas y esta amplificación secundaria a la producción de anticuerpos, pues me produce, como todo proceso inflamatorio, un aumento de la permeabilidad vascular. La diferencia del dengue a otro proceso inflamatorio es que en este caso el aumento de la permeabilidad vascular es exagerada, es severa, lo cual me produce una disfunción endotelial, lo que permite una fuga capilar y la liberación de líquido a tercer espacio. Esa liberación de líquido a tercer espacio, pues clínicamente se va a manifestar con que el paciente desarrolle derrame pleural, ascitis, edema en extremidades o derrame pericárdico, ¿no? Asociado a ello, pues también esta fuga capilar, o sea, permite la migración del solvente que tenemos a nivel de los vasos sanguíneos afuera del vaso. Por lo tanto, desarrolla hemoconcentración, ¿ya? Porque el soluto permanece dentro del vaso y eso se va a manifestar como aumento del hematocrito y al haber fuga del volumen sanguíneo circulante efectivo, pues va a desencadenar también hipotensión y secundaria a la hipotensión, taquicardia, ¿no? Posterior al aumento de la permeabilidad bajo trombocitopenia multicausal, ¿no? Las causas de esta trombocitopenia, pues por un lado hay una disminución de la actividad de la médula ósea, secundario al proceso viral y replicación viral, por lo cual va a haber una disminución de la producción de plaquetas.
Y por otro lado, la destrucción periférica acelerada, ya que secundario a estos síndromes febriles, hay que tomar en cuenta que estos pacientes, una de las características que desarrollan estos pacientes con síndromes febriles y patologías virales son hepatomegalia y esplenomegalia. El aumento del tamaño de estos órganos pues aumenta más el secuestro plaquetario a nivel de estos dos órganos y va a a exacerbar más aún la plaquetopenia, ¿no? Y por otro lado, bueno, tanto el aumento de la permeabilidad vascular, la disfunción endotelial, el estado de choque y hipotensión y la trombocitopenia multicausal, pues asociada a sangrado, permite el desarrollo ya del dengue grave, el shock por dengue y el daño orgánico y multiorgánico que pueden tener estos pacientes. Por otro lado, el virus del Zika, posterior a la inoculación, también cursa por la fase de replicación viral, que va a terminar con el compromiso, con una predisposición a compromiso neurológico, que en el caso de las personas adultas, pues está asociado más que todo a compromiso de tipo polineuropatías automediadas, como el síndrome de Guillain-Barré u otras mielitis. Y en el caso de las mujeres embarazadas, el riesgo de la transmisión vertical y el compromiso, de estructuras neurológicas debido al neurotropismo que tiene este virus y a la muerte celular que desarrolla. Por lo tanto, los fetos, los productos del desarrollo gestacional, pueden desarrollar trastornos estructurales como microcefalia, calcificaciones cerebrales o ventriculomegalia, alteraciones del desarrollo físico como artrogrifosis y restricción de crecimiento, y alteraciones de tipo sensorial y cognitiva como hipoacusia, alteraciones oculares y retraso del neurodesarrollo. Por otro lado, cursan con casos asintomáticos, lo que hace en el caso de la mujer embarazada mucho mayor la probabilidad de que desarrolle estos cuadros congénitos, porque al cursar con un cuadro asintomático, pues la mujer no va a acudir a consulta y mayor el riesgo de desarrollar estos trastornos neurológicos en el feto. Y el 20% restante desarrolla cuadros asintomáticos, cuadros sintomáticos, no complicados y cuadros sintomáticos complicados. En tercer lugar, el chikungunya fisiopatológicamente, después de la inoculación del virus por parte o secundaria de la picadura del mosquito y a la replicación viral y a la viremia sistémica que desarrolla, pues el virus tiene trofismo sobre el tejido articular y periarticular. Por lo tanto, además del cuadro febril que va a desarrollar este paciente, va a cursar con un cuadro de una artropatía, ¿no? Dolor, inflamación articular con disfunción. Este, articular progresiva, y la intensidad de esta disfunción articular va a depender del diagnóstico oportuno, la instauración del tratamiento temprano y obviamente el seguimiento que haga el paciente posterior a la enfermedad por chikungunya, y siempre y cuando no tenga patologías de base y peor aún patología articular de base. La respuesta inflamatoria aguda o el compromiso articular agudo, pues obviamente es secundaria a la liberación de citoquinas y factores del componente inflamatorio agudo. Sin embargo, este proceso inflamatorio agudo se puede transformar en un proceso inflamatorio crónico secundario a la persistencia viral o a fragmentos virales posterior al cuadro febril de los primeros 10 a 14 días, lo que predispone a posterior al chikungunya un comportamiento reumatológico en el cual el paciente ya instaura una fase crónica del compromiso articular y que puede desarrollar obviamente a la larga artropatía inflamatoria. Por lo tanto, a diferenciar dentro del componente fisiopatológico, el chikungunya, por un lado, es un problema principalmente de tipo articular. Todo esto sumado al cuadro febril con el cual va a venir el paciente, ¿no? De fiebre, astenia, dinamia, hiporexia. Este, en el caso del chikungunya se asocia también a un componente de inflamación articular, y el trofismo principal del virus de chikungunya es tejido musculoesquelético, articular y periarticular. Por otro lado, el dengue, además del cuadro febril típico con el cual va a venir el paciente, pues el problema central es la fuga capilar, que es lo que me va a predisponer al desarrollo del dengue grave o dengue con signos de alarma, y el trofismo en este caso para el dengue es el sistema vascular, ¿no? Y por otro lado, el Zika, además del cuadro febril con el cual puede venir el paciente típicamente, pues el problema central es el neurotrofismo, es decir, el compromiso neurológico tanto en el adulto como en el feto que puede desarrollar esta enfermedad, ¿no? Entonces ahí radica su importancia, ¿no? Para continuar en este caso, en este diagnóstico diferencial o en esta diferenciación de los tres, de las tres enfermedades, pues tenemos en este caso, por ejemplo, el dengue y el Zika.
El virus de dengue y Zika pertenecen a la misma familia, la familia Flaviviridae, y por otro lado el chikungunya, el virus de chikungunya pertenece a la familia Togaviridae. Mecanismo de acción central para el dengue es la fuga plasmática, secundario al aumento de la permeabilidad y a la lesión endotelial. El mecanismo central para el Zika es el neurotrofismo, es decir, el compromiso del sistema nervioso central y la apoptosis celular que puede producir a nivel de las neuronas, tanto en el adulto como en el feto. Y en el caso de chikungunya, el mecanismo central es la inflamación articular. Órganos o sistemas claves afectados para el dengue es el endotelio y el sistema vascular. Y como sabemos, pues la sangre llega a todos lados y es por eso su capacidad de producir falla orgánica, ¿no? Para el Zika, el órgano sistema clave, el sistema nervioso, y tanto fetal como el adulto, y para el chikungunya, articulación y tejido periarticular. Complicaciones principales para el dengue, estamos el shock por dengue, los trastornos hemorrágicos o dengue hemorrágico y el daño multiorgánico. Y para el Zika, el síndrome congénito por Zika y el síndrome de Guillain-Barré. Y para el chikungunya, la artropatía crónica y la artritis aguda. La fase crítica de la enfermedad para en el caso del dengue es la fase de defervescencia. La fase de efervescencia se entiende como aquella fase en la cual el proceso febril está cediendo, ¿ya? Generalmente el cuadro febril más intenso en estos síndromes febriles y en el caso del dengue que está asociado a la fase de efervescencia, el cuadro febril más marcado es dentro de los primeros 5 días. Posterior a estos 5 días, pues la frecuencia con la cual el paciente presenta fiebre, la intensidad de esta fiebre va cediendo, ¿no? Y en cualquier otra enfermedad de tipo infeccioso uno interpreta esta disminución de la fiebre como una mejoría del paciente. Pero la característica del dengue con esta fase de efervescencia es que generalmente cuando está pasando este cuadro febril dentro de los primeros 3 a 5 días, cuando está pasando este cuadro febril intenso, más bien puede llegar a ser una manifestación de exacerbación del cuadro. Este paciente que está pasando con dengue sin signo de alarma, o un dengue con signo de alarma o un dengue grave. Entonces hay que tomar muy en cuenta ese término en el paciente con dengue. La fase crítica para el Zika está asociada más que todo a una paciente que adquiera el virus del Zika y que esté cursando gestación o un cuadro de infección durante justamente la fase fetal. Para el chikungunya, la fase crítica está más asociada a la fase subaguda y crónica, que vamos a entender un poco más sobre la fase subaguda y crónica más adelante. La mortalidad pues es variada, la mortalidad es mucho más alta en el caso de los pacientes con dengue, es mucho más baja para el caso de los pacientes con Zika y chikungunya. Sin embargo, las complicaciones es lo que caracteriza al virus del Zika, las complicaciones neurológicas, y para el chikungunya la complicación articular a largo plazo. Clasificación. Por un lado tenemos la clasificación de dengue. Bueno, el dengue se clasifica en 3 grupos: dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. Ya vamos a desarrollar cada uno de estos más adelante. Por otro lado, la clasificación describe al dengue grupo A, al dengue, por ejemplo, en 3 grupos: A, B y C. El dengue grupo A, en el que incluyen pacientes con dengue sin signos de alarma, pero que estén estables, que toleren la vía oral, sin comorbilidades importantes, es decir, que no tengan patologías de base de importancia, y generalmente estos pacientes son de manejo ambulatorio. Por otro lado, tenemos el grupo B1, que son pacientes con dengue sin signos de alarma, pero a diferencia de los previos, están asociados a patologías de base que ponen en riesgo el desarrollo o aumentan la predisposición a desarrollar cuadros graves de dengue. Entonces, estos pacientes se tendrá que individualizar. Muchos de ellos probablemente requerirán observación durante algunas horas, muchos otros se desarrollarán el criterio de internación según el caso del paciente y según la patología de base asociada. El grupo B2, que son pacientes con dengue con signo de alarma, los cuales sí o sí necesitan manejo intrahospitalario, pero generalmente en sala. Y el grupo C, que son los pacientes con dengue grave que requieren sí o sí internación, pero en este caso con monitorización continua, ya sea en la sala de emergencia o en una sala de cuidados intermedios o intensivos. Por otro lado, para el Zika, la clasificación es el paciente con virus del Zika puede tener 3 tipos de fases: una fase sintomática, puede ser una fase sintomática no complicada o en el peor de los casos una fase complicada.
Hemos dicho que el 80% de los pacientes con Zika desarrollan la infección asintomática y el restante 20% pues desarrollan la enfermedad sintomática no complicada en la cual cursan con el síndrome febril, fiebre baja asociada a exantema maculopapular, conjuntivitis no purulenta y dolores musculares y la fase complicada que son las manifestaciones neurológicas tanto en el adulto como en el feto que hemos hablado previamente. Y en el caso de chikungunya se puede ver en cuanto a tiempo. El paciente con virus de chikungunya puede cursar con tres fases. Una fase aguda, que es la que se desarrolla dentro de las primeras 3 semanas, en la cual el paciente desarrolla el cuadro febril típico asociado a poliartralgia intensa y alta transmisibilidad vectorial. La fase subaguda que transcurre entre la semana 4 hasta antes de los 3 meses, en la cual hay una persistencia del compromiso articular, una rigidez articular matutina, el paciente que es aquel paciente que despierta con las manos adormecidas, por ejemplo, y que va mejorando la movilidad hasta 30 minutos después de haber despertado, y la fatiga tras la fase inicial, es el paciente que se refiere muy cansado, que está hipoactivo, que tiene astenia, dinamia, y la fase crónica, que es la que se desarrolla por más posterior a los 3 meses, en la cual hay síntomas persistentes de dolor articular y manifestaciones articulares que pueden durar años, afectando seriamente la calidad de vida del paciente. Es decir, que un paciente con compromiso articular severo a largo plazo, en el cual, bueno, va a tener déficit en... Va a tener dificultad en desarrollar sus actividades diarias, ¿no? Caminar, trotar, hacer ejercicio, trabajar. Entonces, por eso es que afecta la calidad de vida. Por otro lado, la clasificación epidemiológica clasifica al chikungunya o a cualquiera de estos tres síndromes febriles como caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Caso sospechoso va a ser aquel paciente que viene con un cuadro clínico inicial, pero sin pruebas de laboratorio. Viene con síndrome febril, exantema, leucopenia, leucocitosis, leucopenia, linfopenia, linfocitosis, todo el cuadro típico febril, pero que no tiene todavía laboratorios de confirmación. Ese es un caso sospechoso para cualquiera de los tres. Zika, dengue o chikungunya. Caso probable es aquel paciente que viene con el cuadro clínico típico, sin pruebas laboratoriales, pero con un vínculo epidemiológico, es decir, que dentro de su zona hay otros pacientes con cuadro febril, ya sea dengue, zika y chikungunya, o viene de una zona endémica, o hay antecedente que tiene aguas servidas o aguas maltratadas en la zona o dentro de la casa. Y ese caso confirmado que pues es aquel paciente en el cual ya se ha desarrollado las pruebas laboratoriales respectivas y se confirmó una de estas tres enfermedades. ¿Ya? Diagnóstico, entonces, en las fases iniciales las tres enfermedades van a tener un cuadro clínico similar. Las tres pueden estar representadas por un paciente que viene por un cuadro febril de 24 a 48 horas de evolución, con fiebre que no cede o fiebre que viene y va, ¿no? Ah, asociado a exantema, cefalea, mialgia y artralgia o mioartralgia generalizada. En el punto de ingreso del paciente al hospital es un cuadro netamente de tipo sindrómico. Durante el ingreso o en los primeros minutos u horas de ingreso del paciente, bueno, hay que hacer una evaluación de la residencia del paciente, en qué zona vive, si hay antecedentes de viaje a zona endémica reciente, si en la época en la cual está ingresando el paciente estamos cursando con un brote activo en la comunidad, es decir, si es una época de epidemia, si ha tenido contacto con personas con cuadro febril similar, si hay presencia de mosquitos en la zona donde vive el paciente o en la zona donde ha estado recientemente, si la persona es una dama que está cursando gestación o si hay contacto sexual con personas con cuadros o de síndrome febril con cuadro de síndrome febriles similares y más aún si está asociado a un caso de Zika confirmado, ¿no? Sobre ese estudio clínico y estudio epidemiológico, bueno, tenemos que tomar en cuenta en qué momento pedir las pruebas laboratoriales. Y no se puede pedir cualquier prueba en cualquier momento. Es muy importante determinar cuándo inició el cuadro clínico para determinar en qué día del cuadro clínico se encuentra el paciente. Ya que si el paciente se encuentra dentro de los primeros 5 a 7 días del cuadro clínico, pues la prueba más útil que podemos pedir va a ser la prueba del PCR específica para dengue, zika y chikungunya. Y en el caso del dengue también podemos pedir el antígeno NS1. Estos antígenos circulan, o sea, están asociados obviamente a la fase de replicación viral y circulan y de manera importante durante los primeros 5 a 7 días, por lo tanto son fáciles de detectar en estas pruebas. En cambio, pasados los 7 días, esta replicación viral va
perdiéndose progresivamente, va disminuyendo drásticamente, como vemos aquí en la curva, en la línea ploma, va disminuyendo drásticamente, por lo tanto la carga viral va reduciéndose y por lo tanto, valga la redundancia, la detección de este antígeno va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, pedirle un antígeno después de los 7 días, pues probablemente me va a salir negativo y yo le voy a mandar a su casa a un paciente con un falso negativo y seguramente va a venir después con complicaciones. Por lo tanto, es muy importante determinar en qué día del cuadro clínico se encuentra el paciente, hacer una muy buena historia clínica. ¿Ya? Ahora, si yo descubro que el paciente está en el día 7 o después del día 7 del cuadro clínico, pues entonces no le voy a pedir un antígeno, le voy a pedir una prueba de anticuerpos, ¿no? Donde en el caso del IgG me va a salir positivo dentro de la fase aguda de la enfermedad y en el caso de que el paciente ya haya cursado la enfermedad, esté terminando de cursar la enfermedad o tenga o ha cursado en las semanas previas de esta enfermedad, pues lo que me va a saltar la pesquisa de anticuerpos va a ser el tipo IgG, que es el anticuerpo de la enfermedad crónica. Dentro del mapa del térmico clínico de estos pacientes, tenemos que tomar en cuenta que si bien en la fase inicial los tres pueden cursar con un cuadro febril muy parecido, el cuadro de fiebre, por ejemplo, está más asociado a dengue y chikungunya, ¿no? Temperaturas altas, ¿no? Fiebres frecuentes. El dolor retroocular es más característico del dengue, ¿no? Se puede presentar con menor incidencia en Zika y chikungunya, pero es más característico del dengue. El exantema es mucho más característico del Zika, sin embargo, la incidencia tanto para el dengue como el chikungunya en cuanto al exantema es alta. La conjuntivitis no purulenta es mucho más característica para el Zika, ¿ya? Es ocasional y poco frecuente para el dengue y el chikungunya. Y el compromiso articular, es mucho más intenso y mucho más incapacitante para el chikungunya. Son esos pacientes que refieren, Doctor, estoy con un dolor de la articulación es intenso, no me he podido levantar de la cama 2, 3 días, ¿no? No he podido ir a trabajar, le duele, es el peor dolor articular posible, así lo refieren los pacientes. En cambio, el dolor articular en el dengue y el Zika puede estar presente, pero esto es como la mioartralgia asociada al cuadro febril más que el compromiso articular directo, como es lo que pasa en el chikungunya, ¿no? Entonces, en el dengue hemos dicho que cursa por tres fases, ¿no? Dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. En el caso del dengue sin signo de alarma o el cuadro del paciente con dengue viene a ser un paciente con fiebre aguda, es decir, que aquel paciente que viene con un cuadro febril de 24 a 48 horas de evolución, asociado a dos o más de los siguientes: cefalea, dolor retroocular, mialgia, artralgia, náusea, vómito, exantema y la prueba de torniquete positiva. La segunda fase, que viene a ser el dengue con signos de alarma, en el cual el paciente puede estar asociado a dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosa, letargia, irritabilidad y hepatomegalia, se percibe el hígado hasta más de 2 centímetros por debajo del reborde costal y acumulación de líquido en tercer espacio manifestado como ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no? El marcador crítico para estos pacientes con dengue, bueno, es el hematocrito y la plaquetopenia, ¿no? Mientras más aumentado esté el hematocrito y mientras más bajas estén las plaquetas, pues es directamente proporcional a la gravedad del paciente. Laboratorios inespecíficos, pero obviamente no dejan de ser importantes, es que en el hemograma vamos a ver leucopenia, generalmente asociada a linfocitosis, y vamos a ver la trombocitopenia, que es lo más característico y más frecuente. No es patognomónico del dengue, pero es característico y está asociado a los cuadros severos, mientras más plaquetopénico está el paciente. Hemoconcentración, que se va a manifestar con un aumento del hematocrito, puede haber elevación de transaminasas y hipoalbuminemia. Y la confirmación diagnóstica que hemos dicho es a través del PCR o el antígeno NS1 dentro de los primeros 7 días del cuadro clínico y posterior a los 7 días la seroconversión, es decir, la pesquisa de anticuerpos IgM y IgG. Para el Zika, bueno, si bien es un cuadro febril que es similar en los tres pacientes, la tríada o los tres síntomas más asociados a Zika, que es el exantema maculopapular, la conjuntivitis no purulenta y la fiebre baja. Es decir, aquel paciente que viene subfebril, 37,5 a 38,5, muy diferente a los cuadros febriles severos que tienen los otros dos, las otras dos enfermedades, ¿no?
Y bueno, la prioridad diagnóstica para Zika es si la mujer está embarazada, si es un recién nacido de madre sospechosa de enfermedad por Zika, si es una pareja sexual de otro paciente confirmado de Zika y si viene con manifestaciones neurológicas asociadas a polineuropatía como síndrome de Guillain-Barré, mielitis, etcétera, ¿no? En el caso de que esté dentro del grupo de riesgo una mujer embarazada con sospecha de Zika, pues es muy importante hacer una historia clínica, la detección a través de prueba de PCR dentro de los primeros 7 días, una ecografía obstétrica seriada para hacer un seguimiento de crecimiento fetal y evaluar la neuroanatomía fetal en búsqueda de si es un caso sospechoso de Zika, y peor aún, si es una madre confirmada para Zika, evaluar en el feto el desarrollo de microcefalia, ventriculomegalia, calcificaciones intracraneales, alteraciones oculares, restricción de crecimiento y artrogriposis. Para el chikungunya, bueno, fuera del cuadro febril típico, los similar a las otras dos enfermedades, tenemos pues que es una fiebre de inicio súbito, marcada, intensa, muy diferente al Zika, por ejemplo, pero similar al dengue, por eso que muchas veces se puede confundir el diagnóstico entre Zika y dengue mientras no tengamos las pruebas de confirmación. Dolor articular simétrico, que esto es característico del chikungunya, ¿no? Dolor articular simétrico que afecta inicialmente y de manera más intensa manos, muñecas, tobillos y pies. El exantema maculopapular, que bueno, eso hemos dicho que puede estar presente en los tres, y la fatiga profunda y la cefalea asociado igual más al cuadro de chikungunya, ¿no? A diferencia del dengue, en este caso siempre buscando cómo diferenciarlo de los demás, a diferencia del dengue, en el chikungunya la trombocitopenia y la hemoconcentración no están muy marcadas y no son dominantes en el diagnóstico, ¿no? Laboratorialmente en estos pacientes con chikungunya se ve linfopenia, es decir, una leucopenia más linfopenia, a diferencia del dengue que es una leucopenia más linfocitosis, ¿no? Cronología, bueno, esto ya hemos visto en la fase aguda, subaguda y la fase crónica de la enfermedad del chikungunya. Lo que podemos recalcar acá es más que todo en la fase crónica, que ya se debe hacer en la fase crónica ya se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades reumatológicas, es decir, ver si el paciente está desarrollando el trastorno articular por el chikungunya o el paciente está desarrollando ya una patología articular propia del paciente y de los antecedentes del paciente, como una artritis reumatoidea reactiva, lupus eritematoso sistémico, espondiloartrosis, artrosis descompensada o en todo caso, en el peor de los casos para el paciente, que ya tenga la patología de base y que esta misma esté exacerbada por el cuadro articular del chikungunya, ¿no? Métodos complementarios por gravedad, en este caso para el dengue grave, bueno, una valoración exhaustiva del hematocrito y plaqueta de manera seriada para ver que no se esté exacerbando la hemoconcentración en la plaquetopenia, el coagulograma, más asociado por los signos, el riesgo de sangrado que tienen estos pacientes, el lactato, el estudio del lactato para evaluar el riesgo de shock que tiene mi paciente o de falla orgánica, gasometría arterial, ecografía en búsqueda de ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, engrosamiento vesicular y la radiografía de tórax también en búsqueda de derrame pleural. Para el Zika complicado, bueno, un estudio de líquido cefalorraquídeo en búsqueda de meningoencefalítico, encefalitis o mielitis, electromiografía en búsqueda de síndrome de Guillain-Barré, neuroimagen cerebral en búsqueda de ventriculomegalia, ¿no? O microcefalia y la evaluación obstétrica especializada, si en este caso la madre está cursando todavía con la gestación. Para el chikungunya, en pro de diagnosticar bien y diferenciar bien el cuadro articular, bueno, la pesquisa de BCG y PCR como pruebas inflamatorias, ecografía musculoesquelética articular en búsqueda de justamente si hay un compromiso articular específico o si es un edema periarticular, marcadores autoinmunes, ya eso en pro de diagnosticar el trastorno reumatológico que pueda tener nuestro paciente. Y en el caso del chikungunya, perdón, en la fase crónica, bueno, la derivación ya con un reumatólogo que ya viene a ser un especialista, ¿no? Para el estudio adecuado del compromiso articular. ¿Ya? Y luego pasamos al tratamiento, ¿no? Los tres pacientes, a veces que es un poco tedioso esto, pero hemos dicho que los tres pacientes dentro de las fases iniciales van a cursar con un cuadro febril similar. Los tres me van a venir con cuadro febril de 24 a 48 horas, los tres me van a venir con exantema, los tres me van a venir con mialgia, artralgia generalizada, obviamente uno con mayor o menor intensidad, los tres me pueden venir con leucopenia, ¿no? Los tres me pueden venir con aumento de transaminasas, o dos de ellos por lo menos me pueden venir con aumento de transaminasas. Entonces, desde el punto de vista de ingreso del paciente, puede ser cualquiera de los tres diagnósticos, ¿no? Y las pesquisas van a demorar en salir horas a días.
Por lo tanto, la recepción del paciente como cuadro febril, protocolarmente todos son dengue hasta que se demuestre lo contrario, porque en este caso el tratamiento del chikungunya y el Zika puede exacerbar el cuadro clínico del dengue. Por eso que se tiene que esperar la prueba confirmatoria, ¿no? Los tres pacientes que yo recepciono con síndrome febril, bueno, inicialmente indicaré reposo relativo, ¿no? Hidratación oral abundante. Si el paciente está consciente y puede ingerir líquidos por la boca, mucho mejor la hidratación oral. Y como veremos más adelante, ya si el paciente está con incapacidad de tolerar la vía oral, pues se tendrá que canalizar una vía endovenosa. Pero mientras el paciente tolere la vía oral, se le indica la hidratación oral abundante. Paracetamol, que es lo indicado para el dengue, paracetamol en horario o en caso de fiebre, de acuerdo al cuadro clínico, la solicitud de hemograma en búsqueda de hemoconcentración y plaquetopenia y la búsqueda activa de signos de alarma. Todos son dengue hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, en todos está prohibido el uso de aspirina, el uso de AINES, el uso de corticoides de manera rutinaria hasta que se descarte dengue. En el caso del dengue, y en todo cuadro febril en el cual el paciente va a cursar con deshidratación y en el caso del dengue que está con vasodilatación y fuga capilar, el manejo de líquidos es adecuado. Si el paciente no logra o no tolera la vía oral, pues se tendrá que usar una vía periférica, canalizar al paciente y el uso de cristaloides isotónicos interpretados como solución fisiológica, solución Ringer lactato, solución Ringer normal. ¿Ya? Todo exceso es malo, entonces hay que buscar un punto de equilibrio en el cual demos un buen aporte de hidratación, ya sea oral o endovenosa, en búsqueda de evitar los riesgos y complicaciones de la hipovolemia, como es el shock y la falla multiorgánica, pero obviamente no sobrecargando al paciente, evitando los riesgos de sobrecarga que puede tener este paciente que se va a manifestar como un edema pulmonar, un derrame pleural o mayor derrame pleural y dificultad respiratoria, ¿no? Y advertencia, no transfundir plaquetas basándose únicamente en el número como tal de la plaquetopenia. Hay que evaluar la presencia o no de signos de sangrado, ya que toda transfusión también tiene riesgo de complicaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. Además de que la transfusión implica también administración de líquido al paciente y lo podemos sobrecargar, entonces hay que evaluar muy bien. En el caso del paciente con dengue sin signo de alarma, el manejo ambulatorio es lo que se debe buscar siempre y cuando el paciente cuente con criterios de irse a la casa, ¿no? Si el paciente cursa con el cuadro febril, pero está consciente, tolera muy bien la vía oral, no tiene signo de deshidratación, no tiene signo de falla, de alguna falla orgánica, pues entonces la indicación es reposo, hidratación oral y paracetamol, ya sea en caso de fiebre o paracetamol horario si es una fiebre persistente, control clínico diario y hemograma seriado. Y obviamente educación al paciente sobre los signos de alarma que puede presentar. Entonces, en lo mejor de los casos, manejo ambulatorio porque internarlo para cualquiera de nosotros, para cualquier paciente internado, y es un riesgo de ya de procesos infecciosos intrahospitalarios. Entonces, solo internarlo por internarlo tampoco es adecuado. El dengue con signos de alarma, bueno, la sugerencia es observación y o internación, ¿no? Los criterios, bueno, son los signos de alarma, como es dolor abdominal, que hemos hablado previamente, vómitos persistentes, signos de sangrado, letargia, hepatomegalia. La acción en este caso es sí o sí canalización de una vía venosa para adecuar la hidratación de acuerdo al paciente, el uso de cristaloides isotónicos, fisiológico, lactato, Ringer normal y control de diuresis, ya que uno de los signos más sensibles de que ese paciente esté entrando en shock es la disminución del ritmo diurético y obviamente el control de signos vitales seriado. Y para el caso del dengue grave, pues son pacientes que necesitan monitorización continua, por lo tanto la sugerencia es la internación, bueno, y seguramente va a ingresar por sala de emergencia y la internación en una unidad de cuidados intermedios, cuidados intensivos. Los criterios para el dengue grave, bueno, va a ser que ya el paciente entre con signo de shock. Ese signo de shock va a estar clínicamente manifestado por una presión baja, taquicardia, disminución del ritmo diurético, alteración del estado de la conciencia. Entonces, esos signos de shock ya son un signo de dengue grave y una internación en una unidad en la cual lo puedan monitorizar continuamente. O que el paciente esté desarrollando derrame pleural y más aún si está sobrecargado, derrame pleural mucho más marcado con signos de dificultad respiratoria, o que esté con signos de hemorragia grave, ¿no? Hemorragia digestiva, hemoptisis, melena, hematoquesia, que haya desarrollado algún hematoma.
etcétera, los signos de hemorragia grave, otros signos de dengue grave, y más aún el compromiso de órganos, ¿no? Que ya esté con aumento de uricreatinina y disminución del ritmo diurético como manifestación del compromiso renal, o que esté con alteración del estado neurológico como manifestación de una encefalitis o meningoencefalitis viral, o que esté con signos de falla cardíaca, ¿no? Con signos de sobrecarga, disminución del gasto cardíaco, etcétera. Eh, o desarrollando una falla hepática fulminante, ¿no? Aumento de transaminasas, trastorno de la coagulación, hiporluminemia, que son signos ya, o todos los signos asociados a la falla hepática, ¿no? La acción, monitorización continua, por eso necesitan una unidad cerrada, sea emergencia o una UCI. Reanimación con cristaloides, agresiva, siempre y cuando evitando signos de sobrecarga, es decir, ocultando al paciente, radiografía de tórax de control, viendo que el derrame pleural no aumente o no se evidencie, oxigenoterapia, más aún si hay signos de insuficiencia respiratoria, pero también la oxigenoterapia en el caso de los pacientes con hipoperfusión o shock también está indicada. Y bueno, todo en pro de evitar que el paciente entre en falla multiorgánica, ya que la falla multiorgánica pues aumenta la mortalidad en estos pacientes. En el caso del Zika, bueno, primero hay que determinar si hay riesgo materno-fetal. En el caso del riesgo materno-fetal, es decir, una mujer que esté con Zika confirmado y esté cursando embarazo, bueno, la ecografía fetal seriada en búsqueda de la valoración neuroanatómica del feto, ¿no? Y el uso estricto de repelente y evitar viajes a zonas endémicas. Y para el caso del riesgo neurológico, bueno, ya del paciente adulto o en búsqueda de signos de síndrome Guillain-Barré, que va a ser típicamente o es clínicamente un paciente típico con Guillain-Barré, es aquel que viene con disminución de la fuerza muscular de manera ascendente, simétrica y progresiva. Si viene un paciente con ese cuadro clínico, tiene que descartar Guillain-Barré sí o sí, ¿no? Monitorización respiratoria, más en el sentido de que es justamente en estos pacientes con Guillain-Barré u otro tipo de polineuropatía, este compromiso de disminución de la fuerza muscular ascendente puede llegar a comprometer los músculos del tórax y por lo tanto eso desencadenar signos de dificultad respiratoria en estos pacientes. Por eso es muy importante el monitoreo respiratorio en estos casos. Y ante el desarrollo de polineuropatía, síndrome de Guillain-Barré, considerar el uso de inmunoglobulinas y plasmaféresis, ¿no? Para el chikungunya, bueno, en la fase aguda, reposo, hidratación, paracetamol, mientras hasta que no se descarte dengue, entonces a todos se los trata como dengue, entonces paracetamol y medios físicos, protección contra picaduras y evitar los AINES, ¿no? Hasta que se descarte dengue y igual está sugerido evitar los AINES en la fase aguda, ¿no? Porque básicamente la mayoría de nuestros pacientes no vienen en el día uno o 2, no o 7, cuando ya está pasando la fase aguda, ¿no? Entonces, fase aguda, la sugerencia, evitar los AINES en lo posible. Ya para la fase subaguda, cuando ya deberíamos tener confirmado y o descartado el dengue, Zika o chikungunya, en la fase subaguda, bueno, ya se sugiere analgesia escalonada, inicio de AINES, ya que recordemos en este caso que los AINES vienen a ser primera línea para los compromisos articulares de los pacientes reumatológicos, entonces el uso de AINES ayuda bastante a estos pacientes en la fase temprana, ¿ya? Y más aún si el dengue está descartado, fisioterapia temprana y evitar inmovilización. Los pacientes van a ver que le llega y ustedes hablan con ellos y dicen, doctor, no he podido levantarme, he estado en la cama 2, 3 días, pero es lo peor que pueden hacer. La inmovilización en estos pacientes puede hacer que empiecen a desarrollar rigidez articular y van a tener mucho más dolor durante la movilización, pero ya eso más que por el chikungunya en sí o el proceso inflamatorio en sí, por la rigidez articular que van a desarrollar secundaria a la inmovilización. Entonces, fisioterapia temprana. Evitar inmovilización es crucial para mejorar el pronóstico articular y disminuir la discapacidad que pueden desarrollar estos pacientes. Y en la fase crónica, bueno, ya seguramente seguido por un reumatólogo, la fisioterapia es crucial para la rehabilitación funcional. Para la fase crónica, si hay persistencia del compromiso articular después de los 3 meses, pues me está diciendo que los AINES no han hecho un buen efecto, por lo tanto se sugiere el uso de corticoides y en el caso de que los corticoides no ejerzan el efecto que nosotros queremos y la mejoría articular que nosotros buscamos, pues los fármacos modificadores de la enfermedad para los trastornos articulares que vienen a ser la hidroxicloroquina y el metotrexato. Para los AINES hay que tener mucho cuidado. Los AINES, el uso crónico de AINES me puede desarrollar falla renal, me puede desarrollar gastritis
En el peor de los casos, hemorragia digestiva secundaria a uso crónico de AINES. Entonces, lo que se sugiere es que el uso de AINES primero únicamente cuando el dengue ha sido completamente descartado, porque los AINES en el dengue me pueden acelerar el desarrollo de la falla renal, me pueden acelerar, exacerbar los signos de sangrado, entonces no están contraindicados en el paciente con dengue. Entonces, únicamente cuando el dengue ha sido completamente descartado y exclusivamente en la fase subaguda y crónica del chikungunya. Pero hay que tener cuidado, hay contraindicaciones para dengue, ¿no? Sospecha activa de dengue, que lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Sospecha activa de dengue, AINES contraindicados. Trombocitopenia, AINES contraindicados. Enfermedad renal, AINES contraindicados. Porque si el paciente como tal no tiene falla renal y toma AINES, o cualquier paciente, aunque no tenga síndrome febril, toma AINES de manera crónica, puede desarrollar falla renal. Sumado al hecho de que esté cursando con estos cuadros febriles, más la deshidratación del paciente con dengue, pues puede acelerar el desarrollo de falla renal. Entonces, contraindicado los AINES. Paciente en el cual ya tenga antecedentes o venga con antecedente que acaba de ser diagnosticado con una úlcera gástrica, úlcera péptica activa, está contraindicado AINES porque va a aumentar en la acidez gástrica, puede desarrollar hemorragia digestiva este paciente si es que ya no la tiene, ¿no? Pacientes con igual con trastorno en la coagulación igual están contraindicados, pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada están contraindicados y pacientes que están cursando embarazo contraindicados los AINES. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, hemos visto las otras opciones que tenemos, ¿no? Uso de corticoides y fármacos modificadores de la enfermedad, pero por eso la sugerencia en este caso es la derivación a un reumatólogo especialista, ¿no? Porque igual tienen sus indicaciones y contraindicaciones de estos medicamentos. ¿Ya? Bueno, esto es básicamente lo que hemos visto en los días previos. En las diapositivas que les mandé lo pueden ir revisando, más que todo dirigido a qué similitudes y qué diferencias tienen estos pacientes, como por ejemplo para todos en la fase inicial el uso de paracetamol, porque hemos dicho que todos se tratan como dengue hasta que se descarten, ¿no? Hasta que se descarte el dengue. En todos están contraindicados en la fase inicial los AINES, aspirina, corticoides, ¿no? Pero obviamente recordemos que en el chikungunya son cruciales los AINES, por lo tanto es importante descartar primero dengue y luego iniciarlos en la fase subaguda. En el manejo hay ciertas diferencias, va a depender igual del caso, ¿no? Para el dengue, cristaloides endovenoso y si hay signos de alarma, UCI y si hay signos de shock. En el caso del Zika, bueno, descartar que no hay embarazo y si hay embarazo, descartar complicaciones neurológicas en el feto y descartar Guillain-Barré si es un adulto. Y en el caso de chikungunya, AINES en la fase subaguda importante para mejorar el pronóstico articular, fisioterapia y evitar la inmovilización. Tratamiento integrado en el caso de convergencias del tratamiento, en el dengue es la batalla hemodinámica, ¿no? Porque es un compromiso del sistema vascular, entonces hay que tratar de compensar y tratar de mejorar aumento de la permeabilidad vascular y evitar las complicaciones de esta, ¿no? Entonces, prevención del shock, una buena hidratación, una buena monitorización hemodinámica, evaluar de que el paciente esté orinando bien, ¿no? Y al mismo tiempo que lo estamos hidratando, evitar los signos de sobrecarga. Entonces, la arma principal acá en estos pacientes es la fluidoterapia. Y la arma principal para esta fluidoterapia es la ingesta de líquido vía oral. Por lo tanto, en el momento que veamos que nuestros pacientes no toleran la vía oral, pues va a tocar canalizarlo en la vía periférica e hidratarlo adecuadamente, ¿no? El Zika, bueno, es más que todo una vigilancia silente en pro de si la mujer está embarazada, la ecografía seriada, evaluación de neuroimagen en el caso de que ya ha sido un bebé que ya ha nacido con antecedente de una mamá con un diagnóstico de Zika. En el caso de las personas adultas hemos visto la electromiografía para descartar Guillain-Barré, la punción lumbar para descartar meningoencefalitis. Y en el caso del chikungunya es más que todo una recuperación funcional por el compromiso articular. Y las complicaciones más que todo más severas están asociadas al dengue. Como el dengue me puede producir cualquier falla de órganos, bueno, en este caso las complicaciones que pueden presentar estos pacientes son hepatitis aguda, miocarditis, encefalopatía o meningoencefalitis y lesión renal grave, que son las fallas de órganos más marcadas o más frecuentes que se pueden presentar. En el caso del paciente con Zika, síndrome de Guillain-Barré y en la enfermedad congénita por Zika son las complicaciones más asociadas a estos pacientes. Y en el caso de chikungunya, bueno, la artropatía crónica, artralgia crónica, artritis persistente y más que todo la discapacidad funcional que le va a producir a estos pacientes, ¿no? Y bueno, esa sería la clase para el tema uno. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda estoy a su disposición. Tienen mi número. Ya envié las diapositivas al grupo. Es importante que las revisen.
y nos vemos en la siguiente clase. Un gusto. Hasta luego.